Muere el rey Pelé a los 82 años. El tricampeón del mundo con la selección brasileña llevaba un mes hospitalizado por un tratamiento de cáncer de colon y falleció este jueves a los 82 años. Das su seu like e compartilar con quant també me fanático pelo na sou PSG Newsline. El fútbol ha perdido a su rey. Este jueves falleció Pelé, el mejor jugador de la historia, a los 82 años. La familia aún no ha publicado detalles sobre el velorio, pero en los últimos días se instaló una estructura en Vila Belmiro para albergar la vigilia. El entierro tendrá lugar en Santos. Más de niño prodigio a rey del fútbol, 10 momentos decisivos en la carrera de Pelé. El deportista del siglo estaba hospitalizado desde el 29 de noviembre en el Hospital Albert Einstein, en Sao Paulo. La hospitalización se produjo por una infección respiratoria tras contraer el COVID-19 y por la reevaluación del tratamiento del cáncer de colon. Este jueves por la tarde, el hospital anunció la muerte del rey. ¿Cuántos goles marcó Pelé? Mira lo que dicen Santos, CBF, FIFA, Guinness y él mismo. El hospital israelita Albert Einstein lamentablemente confirma el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, hoy, 29 de diciembre de 2022, a las 3 de la tarde y 27, a consecuencia de una falla multiorgánica, consecuencia de la progresión del cáncer de colon asociado a su anterior condición clínica. El hospital israelita Albert Einstein se solidariza con la familia y todos los que sufren por la pérdida de nuestro querido rey del fútbol. Más las frases que marcaron a Pelé y Edson. La inspiración y el amor marcaron el camino del rey Pelé, quien hoy falleció en paz. En su viaje, Edson encantó a todos con su genialidad en los deportes, detuvo una guerra, realizó labor social por todo el mundo y difundió lo que él más creía que era la cura para todos nuestros problemas, el amor. Su mensaje vivo se convierte en un legado para las generaciones futuras. Amor, amor y amor, para siempre. Más Santos rinde homenaje a su mayor ídolo, eterno. Pelé se sometió a una cirugía de colon en septiembre de 2021 y desde entonces se ha sometido a repetidas sesiones de quimioterapia. A principios de 2022 se detectaron metástasis en intestino, pulmón e hígado. Más cáncer de colon, ¿cuál es la enfermedad que provocó la muerte del rey Pelé? El 21 de diciembre, el personal clínico del hospital emitió un boletín médico diciendo que Pelé tenía una progresión de la enfermedad oncológica y que necesitaba más atención relacionada con la disfunción renal y cardíaca. Por eso, al exjugador no se le permitió pasar la Navidad en casa, como quería la familia. Más goles y títulos, los impresionantes números de la carrera de Pelé. Kelly y Edino Nascimento, los hijos del rey, publicaron fotos en los últimos días con su padre en la habitación donde estaba hospitalizado. Otros hijos y nietos también estuvieron allí para Navidad. Kelly también publicó este jueves, poco después de que se anunciara la muerte de su padre. Más la familia de Pelé le pedirá a Santos que retire la camiseta con el número 10. Pese a lo complicado de la situación, Pelé pasó unos días estable y con una ligera mejoría. En los últimos días, sin embargo, la salud del rey se ha vuelto a deteriorar. Debido a su avanzada edad y trato, las apariciones públicas del rey del fútbol son cada vez menos frecuentes en los últimos años. En las redes sociales se expresó optimismo sobre la recuperación. Más adiós a Pelé, muerte del número 10 deja con vida a solo 5 campeones del mundo de 1958. Pelé recibió varios reconocimientos durante la Copa del Mundo de 2022, disputada mientras estaba hospitalizado en la capital paulista. Jugadores como Neymar, Richarlison y Mbappé le desearon lo mejor al genio en medio del torneo. Los aficionados también desplegaron pancartas en los estadios. Pelé tuvo 7 hijos y estaba casado desde 2016 con Marcia Oki. De su primer matrimonio, con Rosemary Cholby, nacieron Kelly Cristina, Edino y Jennifer. El exjugador también es padre de los mellizos Joshua y Celeste, fruto de su relación con la psicóloga Asiria Lemos. Además de estas, Pelé tuvo 2 hijas extramatrimoniales, Sandra Regina, que solo obtuvo el reconocimiento de paternidad por parte de la justicia y murió en 2006, y Flavia. El mejor futbolista de todos los tiempos debutó con la selección en 1957, en un partido de Copa Roca contra Argentina, cuando también marcó su primer gol con la camiseta amarilla. Con la selección brasileña, con tan solo 17 años, ganó la Copa del Mundo de Suecia en 1958. Más, muere la cara global del fútbol, ver repercusiones en la prensa extranjera. 4 años después, se lesionaría en la segunda ronda del Mundial de Chile, también ganada por Brasil. Después de ser cazado en el campo con duras faltas en la Copa del Mundo de 1966, en Inglaterra, llevó a la legendaria selección brasileña al tercer campeonato mundial en 1970, en México, es el único jugador en ganar 3 copas. Con Santos,
Pelé posee marcas impresionantes, ganó 10 veces el Campeonato Paulista, torneo en el que fue el máximo goleador durante 9 temporadas consecutivas. También fue 2 veces campeón de la Libertadores y del Mundial de Clubes, en 1962 y 1963. Fue también con la camiseta blanca del Peixe que marcó su gol número 1000, ante el Vasco, en Maracaná, el 19 de noviembre de 1969. Según cifras del Santos, Pelé anotó 1091 goles con el club en 1116 partidos. Más Pelé lo hizo antes, mira 15 jugadas geniales del Rey que se repitieron muchos años después. Vistiendo la camiseta, Pelé disputó 113 partidos y anotó 95 goles, según cifras de la CBF. En las cuentas de la FIFA, que considera solo los partidos entre selecciones, hay 77 goles en 91 partidos. En toda su carrera, Pelé anotó 1282 goles en 1364 partidos con el Santos. En las redes sociales, el Rey aseguró haber hecho uno más, 1283. Vida y obra. El niño Edson aún no había cumplido los 10 años cuando vio a su padre, Don Dino, llorando junto a la radio. La selección brasileña acababa de ser derrotada por Uruguay en la dolorosa derrota del Maracaná, en la final de la Copa de 1950, sepultando el sueño de toda la nación de ser campeón del mundo. Esas lágrimas llevaron a Dico, como le llamaban en casa de los Herens do Nascimento, en Bauru, a una promesa: ganaría un mundial para su padre si dejaba de llorar. Dico poco después se convertiría en Pelé y cumpliría ese juramento, ganaría no una, sino 3 copas. Con las sobras, aún se convertiría en el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, el máximo ícono de un deporte que, para muchos, es religión. Llegó a ser rey, conquistó el mundo y hoy sus súbditos lloran su muerte, a los 82 años. Llevará consigo marcas que tal vez nunca sean superadas. Es el único tricampeón del mundo. La primera copa que ganó siendo adolescente, con 17 años, en Suecia, marcó 1281 goles, 95 de ellos con la selección, en una carrera de 21 años que comenzó con Santos, en 1956, y terminó con Cosmos, de Nueva York en 1977. Sin sus tacos se convirtió en una estrella internacional, fue estrella de cine, grabó discos y prestó su imagen para vender multitud de productos, el mayor cartel de Tupiniquim. Tuvo una vida agitada, con polémicas que en ocasiones lo convirtieron en un cristal. Ganó fama como un pie frío, con sus conjeturas de puntería que no podían compararse, ni remotamente, con las de sus patadas. En los últimos años, el duro caparazón de un héroe imbatible se ha ido afinando con los sucesivos problemas de salud que demostraron a todos que Pelé era un ser humano, créanme, lo es. En 2012 fue intervenido quirúrgicamente para corregir un desgaste en la cadera que le partía parte del fémur, afectado por las rachas imparables en los años sobre el césped. En 2014, otro susto, lo internaron para operarlo de cálculos renales y, 2 semanas después, volvió al hospital para tratarle una infección urinaria. Un año después, se sometió a una cirugía de columna. En 2019, volvió a sufrir problemas urinarios y fue hospitalizado, primero en París, luego en Sao Paulo. Los primeros toques de balón. Regresé a casa, era casi mediodía, me senté a almorzar. Le dije a Celeste, ¿no está bien el barrio? El chico tiene un don para eso. Ella siguió escondiéndose. Insistí, si sigue así, creo que Pelé llegará lejos. Luego se volteó rápidamente, ¿qué Pelé? Agregué, quiero decir, Dico. Imagínate que en la cancha todos llaman Dico Pelé. Celeste no aguantó, trata de no cambiarle el apodo al chico. Así contó Don Dino la primera vez que vio jugar a su hijo, en el Bauru Atlético Clube EBAC, en un relato publicado por Folha de S. Paulo el 20 de noviembre de 1969, al día siguiente del histórico gol de penal contra el Vasco, en Maracaná, la milésima de Pelé. Excelente cabezazo, Don Dino recorrió el interior del país persiguiendo un balón. En 3 Coraco SMG, sirvió en el ejército y marcó goles para el Atlético de la ciudad. Allí conoció a María Celeste y la pareja tuvo a sus 3 hijos, Edson, Jair y María Lucia. En 1940, el mismo año que nació Pelé, llamó la atención del Atlético MG, fue a Belo Horizonte y jugó un solo partido, sufrió una grave lesión ante el São Cristóvão, de Río, que enterró su chance en un gran equipo. Se fue a Bauru a mediados de esa década para jugar en el Baquino, como se llamaba el equipo del interior de Sao Paulo. Lo hizo bien, ganó el torneo campestre de 1946. Pero Don Dino no imaginaba la contribución que haría al fútbol al permitir que su hijo entrenara para el equipo juvenil del club. Ali Dico se convirtió en Pelé, una confusión con el nombre que al niño le gustaba usar cuando hacía atajadas. Sí, jugaba de portero, un homenaje a Vilé, portero del Vasco de São Lourenço MG,
donde jugaba su padre antes de llegar a Bac. El apodo irritó tanto al niño como a Doña Celeste, pero se quedó. A principios de la década de 1950, el exjugador Waldemar de Brito fue contratado por el club de Bauru para cumplir el rol de observador técnico. Impresionado con Pelé, que solo tenía 15 años, convenció a su familia para que lo dejaran ir a Santos, donde ese muchacho construiría su reino. Durante el viaje, los ojos de mi hijo brillaron. No parecía en absoluto triste por la ruptura. Miró todo por la ventana, creo que pronto se olvidó de las lágrimas de su madre. Solo estaba siguiendo los riesgos del destino. Finalmente, llegó el día, Pelé fue a la estación, no vendiendo pasteles, como antes, sino con una maleta, escribió Don Dino. Llegada a Santos. Pelé aterrizó en el litoral paulista el 8 de agosto de 1956. Debutaría con la camiseta albinegra casi un mes después, en el día de la independencia del país, en un partido amistoso ante el Corinthians de Santo André. Entró a la cancha en el segundo tiempo, sustituyendo al Pichichi del Vecchio, y marcó el sexto gol del Santos. De ahí en adelante, ni el club ni Pelé serían los mismos. El jugador participó en su primer campeonato paulista en 1957, cuando fue máximo goleador, condición que repetiría en las siguientes 8 temporadas. Con Pelé, Santos, que hasta entonces había ganado el campeonato estatal solo en 3 ocasiones, en 1935, 1955 y 1956, sumó otras 10 copas a su colección. De apoyo regional, el club se lanzaría al puesto de protagonista mundial con su nueva estrella. Para el equipo de Vila Belmiro, Pelé marcaría 1091 goles y sería el nombre principal de una constelación de estrellas como Gilmar, Cito, Pepe, Doorbell, Mengalvio, Clodoaldo y Coutinho, entre muchos otros. Con ellos también ganó 5 veces la Taça Brasil entre 1961 y 1965, la Copa Roberto Gómez Pedrosa en 1968, la Libertadores en 1962 y 1963, y el Mundial en los mismos años, además de una infinidad de trofeos menores expresión. Rey de corazones. Precoz, Pelé inició su historia en la selección nacional en 1957, campeón de la Copa Araque. La selección para el Mundial del año siguiente, en Suecia, sin embargo, seguía siendo un sueño para el chico. Pero Vicente Fiale volvió a apostar por el joven de 17 años para el torneo de Europa. En la preparación, durante un amistoso contra el Corinthians, en Pacaembu, Pelé recibió una entrada del defensor Ari Clemente y se lesionó. La lesión estuvo a punto de dejarlo fuera del Mundial, pero su viaje fue financiado por el cuerpo técnico. La camiseta 10, escogida al azar salvo para los que creen en el destino, Pelé debutaría recién en el tercer partido, ante la Unión Soviética. En cuartos de final, el joven delantero marcaría su primer gol en mundiales ante Gales, la victoria por 1-0. En semifinales, ante Francia, Pelé anduvo, marcó 3 y metió a Brasil en la final para enfrentarse al equipo de la casa. Una derrota por 5-2, 2 goles del joven delantero. En el Estadio Rasunda, de Estocolmo, Dico lloró sobre los hombros de Gilmar al cumplir la promesa que le hizo 8 años antes a su padre. 4 años después, en Chile, Pelé ya era una estrella mundial. Los ojos de la grada, así como los de los adversarios, ya lo buscaban al otro lado del campo. En el segundo asalto, sin embargo, lo inesperado, la estrella arriesgó un tiro lejano, sintió un fuerte dolor y se fue al suelo. Un tramo sacó de la copa al principal atleta de la selección. Otro jugador destacado, entonces, asumió la responsabilidad y llevó al equipo al segundo campeonato. Con las piernas torcidas, Garrincha llenó con maestría el vacío dejado por Pelé. El torneo de 1966 fue decepcionante. Brasil tuvo una preparación complicada, Pelé fue perseguido por los rivales y el equipo cayó sin pasar por la fase de grupos. La mala impresión que dejó en Inglaterra se borraría en el próximo Mundial, en México, con la mítica selección de 1970. El equipo más célebre de todos los tiempos ganó los 6 partidos y trajo la Copa Jules Rimet a Brasil para siempre. Algunas de las jugadas más recordadas de Pelé tienen como telón de fondo los estadios Jalisco y Azteca, incluidas las que no marcaron, como el intento de tapar al arquero Víctor, de Checoslovaquia, con un tiro de medio campo, el increíble regate al cuerpo de Meserkiewicz en la semifinal. Final contra Uruguay, o el cabezazo que obligó al inglés Gordon Banks a realizar la atajada más bonita de los mundiales. En la final contra Italia, Pelé abrió el camino para la derrota por 4-1 con un gol en el primer tiempo, uno de los 4 que marcó en ese mundial. Tras su tercera conquista, el número 10 nunca más volvería a competir en una copa. Un año después, también se despediría de la camiseta amarilla en amistosos en Sao Paulo y Río. 1, 2, 3. 1000.
Apenas el flacucho, de solo 15 años, dominó el balón, invadió el área y lo tocó cuando Zaluar se fue para marcar el sexto gol del Santos en el amistoso ante el Corinthians de Santo André. El arquero no lo sabía, pero se dio cuenta. Acababa de participar de un momento histórico. El portero del equipo ABC no tardó en darse cuenta. A cada nueva persona que encontraba le entregaba una tarjeta con su nombre, Zaluar Torres Rodríguez, y la descripción, portero del primer gol de Pelé. Entre ese partido, en 1956, en el Estadio Américo Guazelli, hasta el duelo con el Vasco, 13 años después, en el Maracaná, Pelé anotó otros 998 goles. Andrada, el arquero de Cruz Maltino aquel 19 de noviembre, cuando vio al 10 del Santos ajustar el balón en el punto de penalti, supo que estaba ante una jugada inolvidable, e hizo todo lo posible por evitarla. Sin éxito, golpeó el césped con furia, mientras los reporteros invadían el campo para registrar el gol número 1000 del Rey, una hazaña notable que nunca se repitió, no sin disputa, al menos. Las hazañas de Pelé mientras tanto fueron muchas. Fue el máximo goleador de Paulista durante 9 campeonatos consecutivos. En 1958, anotó la impresionante cantidad de 58 goles, anotó al Botafogo, de Ribeirão Preto, 8 veces en un solo partido, derrota por 11-0 en 1964, ganó una placa en Maracaná cuando anotó un cuadro en la victoria de Santos sobre Fluminense por 3-1 en Río São Paulo en 1961, marcó, en la Roja Bari, el gol más bonito de su carrera, visto solo por los que estaban en él. Abarrotado estadio de la Juventus, ya que hasta el día de hoy no se han encontrado registros de la jugada en la que Pelé aplica 4 sombreros a los defensores rivales antes de tocar el arco. Todo lo que necesitaba era superar a su padre, Don Dino, que habría marcado 5 goles de cabeza en un solo partido. Estuvo cerca, con 4. Luego de la noche en la que dedicó la milésima a los niños de Brasil, Pelé mantuvo los pies en punta y anotó otros 281 goles hasta 1977, cuando abandonó definitivamente las canchas del Cosmos, de Nueva York. Si dentro de las 4 líneas Pelé fue unanimidad, fuera de los estadios su vida estuvo llena de polémicas propias de los famosos. El jugador se casó por primera vez en 1966 con Rosemary Cholby, con quien tuvo 3 hijos, Kelly Cristina, Edson, Edino y Jennifer. La relación terminó en 1978 y, 2 años después, el rey conoció a la modelo Susa Meneghel, que entonces tenía 17 años. El noviazgo, acompañado paso a paso, duró 6 años. Pelé también tuvo 2 hijas extramatrimoniales, reconocidas por caminos diferentes, en la década de 1990. La situación de Sandra Regina fue la que más afectó la imagen del rey. Nacida en 1964, inició una demanda en 1991 pidiendo el reconocimiento de Pelé como su padre, lo que solo sucedió después de 5 años de batalla en los tribunales. El exjugador apeló la decisión en varias ocasiones y nunca estuvo cerca de su hija, fallecida en 2006 víctima del cáncer. Con Flavia Kurtz la situación era diferente. Fruto de una relación en la década de 1970, Pelé recién la conoció en 1994. Durante años mantuvo la situación en secreto y recién la hizo pública 8 años después. Fisioterapeuta, Flavia siempre participó en los tratamientos de salud de su padre. Pelé también tuvo otros 2 hijos, los mellizos Joshua y Celeste, fruto de su matrimonio con la psicóloga Asiria Lemos. Retirado del fútbol, Pelé se arriesgó en varios ámbitos, fue actor, cantante, cartelero y político. Fue durante su gestión como ministro de Deportes, en el gobierno de la FHC, que se promulgó la ley que lleva su nombre. La legislación, entre otras cosas, puso fin al pase que vinculaba a los atletas a los clubes sin importar la duración del contrato. Últimos años. Símbolo de salud, el rey comenzó a demostrar su fragilidad a partir de los 70 años. En 2012 tuvo que someterse a una artroplastia total de la cadera derecha. En su momento, el aviso del exjugador informó que Pelé aprovecharía una estadía en el hospital para realizarse exámenes de renovación del seguro para corregir pequeños problemas de cadera. La situación era más grave de lo que Pelé quería dejar entrever. En una operación que duró 1 hora 30 minutos, los médicos le quitaron la cabeza del fémur y la reemplazaron con una prótesis de plástico, lo que obligó al ídolo a moverse por un rato en una silla de ruedas. Al salir del hospital, lloró y agradeció los mensajes de apoyo recibidos. Durante su recuperación, permaneció recluido para no ser visto en dificultades. 2 años después, canceló un evento en Santos, horas antes del inicio, sintiéndose mal. Estuvo hospitalizado durante 3 días después de la cirugía para eliminar los cálculos renales. Posteriormente, en una visita a los médicos para el seguimiento del procedimiento, fue hospitalizado nuevamente, esta vez con una infección del tracto urinario. El problema se ha vuelto recurrente. En 2019 volvió a molestar, y Pelé fue hospitalizado en París,
donde recibió la visita de Neymar, y luego en Sao Paulo. Pelé necesitó atención médica nuevamente en 2021, cuando se sometió a una cirugía para extirparle un tumor en el intestino. Debido al agresivo tratamiento con quimioterapia, la salud del rey se complicó a lo largo de 2022. La enfermedad lo convirtió en el defensa más duro al que se enfrentó Pelé, el único al que no pudo abrirse paso. Entre sus manías destacaba su insistencia en separar sus dos personajes, refiriéndose a sí mismo en tercera persona, tal vez consciente de las pocas certezas que tiene la vida. Edison murió. Pelé, la leyenda, vivirá para siempre. Deja tu like y comparte con los que también son fanáticos de nuestra línea de noticias del PSG.